Buenos días. Es para mí un placer muy grande estar por aquí compartiendo con ustedes nuevamente este año en el curso del doctor Puche. Realmente yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo a él y agradecerle por este curso tan interesante que organiza cada año y que es tan importante para el cuerpo médico de Montería. Lo que vamos a hacer básicamente hoy es hacer una disertación sobre el uso práctico de la densitometría para el diagnóstico de osteoporosis. Estos son mis conflictos de interés y quiero empezar con esta definición. La osteoporosis es una enfermedad sistémica que tiene tres puntos básicos, que son una baja masa ósea con deterioro de la microarquitectura y alteración de la calidad ósea. Esa alteración de la calidad ósea afecta a la fortaleza y lleva a riesgo de fracturas. La densitometría nos puede ayudar a nosotros en esos tres aspectos: fortaleza, densidad y calidad. Tengan en cuenta eso porque la densitometría nos va a mostrar datos sobre las tres características de la osteoporosis. En Colombia se estima que para este año hay más de 3.800.000 mujeres con osteopenia y más de 1,5 millones de mujeres con osteoporosis. Y se estima también una incidencia de 127 fracturas de cadera por cada 100.000 mujeres y 78 por cada 100.000 hombres, que realmente es una cifra muy alta. Nos lleva a que aproximadamente habrá 11.500 fracturas de cadera este año en Colombia. El estudio de osteoporosis vertebral en Latinoamérica mostró que la osteoporosis vertebral se presenta principalmente en mujeres entre 70 y 79 años, pero fíjense que en Colombia parece que esa incidencia es mayor que en otros países y puede llegar hasta el 22%. Las fracturas de cadera en Latinoamérica son más frecuentes en mujeres, de 3 a 1. Fíjense que son cifras muy grandes, entre 40 y 362 por cada 100.000 mayores de 50 años. Y lo más importante es que no solo generan morbilidad, sino que generan mortalidad, hasta el 10% durante la hospitalización y hasta el 30% durante el año siguiente, y esta mortalidad es más frecuente en hombres. La incidencia de fracturas de vertebrales aumenta con la edad. Y fíjense que a la edad de 80 años, 1 de cada 4 mujeres puede llegar a tener fracturas vertebrales. Hay unos conceptos importantes, unas definiciones importantes. La primera, ¿qué es una fractura de fragilidad? Es aquella que resulta de una caída de su propia altura o durante una actividad física cotidiana o un trauma mínimo. Esa fractura generalmente se presenta en el radio distal, la fractura de Coles, que en general se presenta 1 década después de la menopausia, en columna 2 décadas después de la menopausia, y las fracturas del cuello femoral o fracturas de cadera 3 décadas después de la menopausia. Otro concepto importante es el de fracturas prevalentes. Son aquellas en las cuales el paciente no sabe que tiene una fractura y están presentes desde antes de la evaluación clínica. Se encuentran de manera incidental o de manera casual en una radiografía. Se definen como la disminución de más del 20% de la altura vertebral con relación a la parte posterior de la vértebra o con relación a la vértebra inmediatamente adyacente. ¿Qué nos puede aportar la densitometría con relación a esto? Entonces, la densitometría es un método en el cual se mide la densidad ósea en gramos por centímetro cuadrado. Es una densidad de área, no es una densidad volumétrica. Y nos da el dato interesante del gradiente de riesgo. ¿Cuántas veces aumenta el riesgo de fractura por cada desviación estándar que disminuya esa densidad mineral ósea? Entonces, fíjense, mayores de 60 años en cadera aumenta casi 3 veces el riesgo de fractura, tanto en hombres como en mujeres, por cada desviación estándar que disminuya la masa ósea. Y cualquier fractura de fragilidad aumenta casi un 40% en ambos grupos por sexo. Ahora, ¿a quién le debemos solicitar una densitometría ósea en la práctica clínica? Toda persona mayor, toda mujer mayor de 65 años y todo hombre mayor de 70 años debe tener una densitometría. Si son menores, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, pero menores y hombres menores de 70 años, siempre y cuando haya factores de riesgo para baja masa ósea. Y esos factores de riesgo son los que se expresan en la diapositiva: bajo peso corporal, fractura previa, uso de medicamentos de alto riesgo como corticosteroides y anticonvulsivantes, y enfermedades o algunas condiciones que predisponen a la pérdida de masa ósea. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ampliamente conocidos por todos nosotros. Se considera osteopenia o baja masa ósea cuando está por -1 a -2.49 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, o sea, el T-score.
Osteoporosis por debajo de menos 2.5 y grave o establecida si aparte de eso tiene fractura de fragilidad. Pero ¿de dónde sale el cálculo del T-score y del Z-score? Entonces eso es interesante. El T-score se calcula tomando la densidad mineral ósea de nuestro paciente menos el promedio adulto joven dividido sobre la desviación estándar de ese promedio. Y el Z-score es lo mismo, densidad mineral ósea de nuestro paciente menos el promedio de la densidad de la población con igual edad, raza y sexo dividido sobre la desviación estándar de ese promedio. ¿De dónde sale esa población? Entonces, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica es que se utilice la base de datos NANSPES, que es una base de datos de mujeres caucásicas, entonces ya sabemos que esto no está ajustado para la raza ni para el sexo, y ellos recomiendan que se use tanto en hombres como en mujeres para tomarlo como base de referencia. ¿Qué sitios se deben medir en la densitometría? Clásicamente, columna vertebral, cuello femoral y cadera total en todos los pacientes. El antebrazo, o sea, el radio distal, se debe medir solamente en aquellas personas en las cuales tengan fracturas vertebrales o fracturas de cadera o prótesis, algunas condiciones que no permitan la lectura en los sitios clásicos, por ejemplo, obesidad, hiperparatiroidismo, y en esos pacientes se puede hacer el diagnóstico con base en el radio distal y ya posteriormente vamos a volver sobre él. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la región de interés de la columna? Se deben utilizar todas las vértebras evaluables entre la lumbar primera y la cuarta. Para el diagnóstico se deben utilizar por lo menos 2 vértebras y se deben excluir aquellas que sean anatómicamente anormales, y el punto más importante es el siguiente. Si la vértebra que yo estoy mirando tiene una desviación, más de una desviación estándar de diferencia con relación a la inmediatamente anterior, también la debo descartar. Vamos a mirar eso con unos ejemplos de densitometría hecha en nuestra sociedad aquí en Medellín. Fíjense, aquí tenemos una mujer de 49.8 años a la que se le hace una densitometría de columna y miren ustedes el T-score, o sea, el adulto joven, miremos L1, L2, L3 y L4, entonces tiene menos 1.1 desviaciones estándar, menos 0.7, menos 0.9 y menos 2. En esta paciente la interpretación de la densitometría se debería hacer en L1, L3. ¿Por qué? Porque la L4 tiene más de una desviación estándar con relación a la L3. Esta es una mujer de 59.9 años, uno esperaría que llevara por lo menos 10 años de menopausia, y miremos entonces las vértebras. La vértebra L1, L2 no tienen diferencias de mayores a una desviación estándar, pero L3 sí, ¿cierto? Entonces, la vértebra L3 tiene menos 1.8, L2 menos 1.9, yo elegiría L1, L2 para el diagnóstico de esta paciente. Esta densitometría de esta dama nos está mostrando una cosa muy interesante. Cuando el Z-score está por debajo de menos 2, como es el caso de esta paciente, fíjense, está en menos 2.8, siempre se debe descartar osteoporosis secundaria. Aquí tenemos una dama de 87.3 años. Miren la imagen que muestra una dificultad en la colocación del rayo, digámoslo así, en la medición del sitio de interés de la vértebra L3. ¿Por qué? Porque tiene una deformidad vertebral. Ahí vemos que algunas partes de la columna tienen un aumento muy grande de la densidad, sugestiva de que tenga una artrosis. Y miren las vértebras L1, L2 tiene menos de una desviación estándar de diferencia, L3 tiene una, pero no tiene más de una, y L4 ya tiene menos 4.9. Yo elegiría L1, L3 para el diagnóstico de osteoporosis en esta señora. Y aquí tenemos una mujer de 45.6 años, o sea, nosotros ahí podríamos considerar que esta dama no tiene no está menopáusica, ¿cierto? Es una paciente con histerectomía, pero no está menopáusica. Entonces, aquí el dato clave es que como es una mujer premenopáusica, utilicemos el Z-score. Entonces tenemos menos 2.8 en L1, menos 2.4 en L2, menos 1.5 y menos 2.1. Entonces podríamos elegir L1, L4 para el diagnóstico de la densitometría de esta paciente. En la región de interés de la cadera se recomienda utilizar tanto el cuello femoral como la cadera total y elegir para diagnóstico el que sea más bajo, el que esté más bajo de masa ósea. Se puede medir en cualquier cadera. Se utiliza a la izquierda por razones de estandarización, pero la recomendación es mirar ambas. Y ahora vamos a mirar unos ejemplos de por qué. Algunos informes dicen el promedio, o sea, la cadera dual. No hay ningún estudio que determine si el
score promedio es el ideal, y de hecho el test score promedio tiene un problema, y es que nos disminuye el promedio, nos disminuye si tenemos una cadera muy enferma y una no tan enferma, obviamente que vamos a perder información ahí porque el promedio sería entre las dos. No se recomienda utilizar el trocánter mayor ni el triángulo de Worts, que nos interpreta la densitometría o que nos informa, porque primero el trocánter es puro hueso cortical, y segundo, el triángulo de Worts no es una región anatómica, es un área donde la densidad ósea es menor, y eso lo selecciona el software del equipo. Muy bien, entonces miremos aquí una mujer de 60.7 años. Miren ustedes, habíamos dicho que era la cadera izquierda. Miren que la cadera izquierda tiene menos 1.8 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, y la derecha tiene menos 2.5. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si nos quedamos solo con la izquierda, la osteoporosis la vamos a perder, ¿cierto? Y si utilizamos el fémur dual, nos daría menos 2.2, no cumpliría el criterio de osteoporosis, sino de osteopenia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa interpretación. Este es un hombre de 59.9 años, entonces mire, la cadera izquierda tiene menos 2.4 desviaciones estándar, la derecha menos 1.5. Si nosotros utilizáramos solamente el promedio de menos 1.9, estaríamos equivocando el diagnóstico. Cuando estamos interpretando densitometría, sobre todo a la segunda o la tercera densitometría, debemos tener en cuenta la densidad mineral ósea y no solo las desviaciones estándar, porque el seguimiento no se hace con base en desviaciones estándar, sino con base en la densidad mineral ósea. ¿Qué pasa con el antebrazo? Solamente utilizar el radio 33% en el antebrazo no dominante. El radio nos mide varias partes, radio distal, el radio ultradistal, etcétera, pero se recomienda el 33%, que es la parte donde ya comienza la diáfisis del radio, ¿cierto? Entre la metáfisis y la diáfisis del radio, y se aplican los mismos criterios que se utilizaban en las vértebras en el cuello femoral, pero acuérdense que las indicaciones son diferentes. En este caso específico tenemos un radio que muestra menos 4.3 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven en el test score, ¿cierto? Con relación al promedio adulto joven, y cumpliría el criterio de osteoporosis. Muy bien. Algunos autores han calculado el riesgo de fractura con base en la densidad o con base en las desviaciones estándar. Entre menos 1 y más 1, o sea, normal, el riesgo de fractura también es normal. Con osteopenia, entre menos 1 y menos 2.49, el doble de lo normal. Con osteoporosis, 4 veces lo normal. Y si hay fracturas de fragilidad o está por de menos 3.5, o sea, los casos ya más graves, se multiplica por 1.5 o 2 el riesgo de fractura por cada desviación estándar. Esto es una cosa muy global, muy general, porque fíjense ustedes, vamos a entrar acá en el rango de osteopenia. No es lo mismo tener menos 1.1 de score que tener menos 2.48. O sea que estos son unos rangos como muy amplios, y probablemente esto no sea sino un enfoque muy global. Muy bien. ¿Qué debe tener un informe de densitometría para que ustedes lo examinen? En las mujeres premenopáusicas y en los hombres menores de 50 años, utilizar T-score y aplicar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Si son hombres menores de 50 o mujeres premenopáusicas, utilizar como diagnóstico el Z-score, y se define de esta manera: por debajo de menos 2 desviaciones estándar, menor o igual a menos 2, está dentro del rango esperado para la edad. Y si está por debajo de menos 2, está por debajo del rango esperado para la edad. Muy bien. Hay algo muy importante cuando evaluamos pruebas diagnósticas, que es la exactitud y la precisión. La exactitud es que el examen mida lo que tiene que medir, y la precisión es la repetibilidad. Entonces, la repetición es muy importante para el seguimiento del paciente, y la exactitud es muy importante para el diagnóstico. En el primer cuadrante encontramos que es exacto y es preciso. Es preciso porque se repite y siempre da igual, y es exacto porque mide lo que tiene que medir. A la derecha, fíjense que es una cosa que es precisa, está midiendo lo mismo, pero es inexacto. Esa precisión es muy importante, y la fuente de error es cuando el operador no está estandarizado. Abajo encontramos uno que no es preciso porque la repetición no es adecuada, pero es exacto. Y en el otro encontramos uno que no es ni preciso ni exacto. La exactitud depende principalmente de la calibración del equipo. Entonces, los equipos deben tener algunas cuestiones técnicas de mantenimiento que aquí están,
que no voy a entrar en detalle, pero que es importante que cuando ustedes elijan un sitio para mandar sus exámenes de densitometría sea un sitio serio donde realmente hagan adecuadamente las cosas. ¿Qué factores afectan la exactitud de la medición de densidad ósea? Dependiendo de la localización de donde estamos midiendo. Calcificaciones vasculares, esclerosis ósea, artrosis, neoformaciones óseas como osteofitos, fracturas anteriores, prótesis, pastillas de calcio que se hayan tomado recientemente, medios de contraste que se hayan aplicado recientemente. Todo eso altera la densidad ósea. En la mayoría de los casos aumenta falsamente o en forma espuria la densidad mineral ósea. Si hay deformidades, por ejemplo, como escoliosis, hace lo contrario, ¿cierto? Nos está midiendo de una manera espuria la densidad ósea como menor a lo que realmente es. La magnitud de ese error de precisión es muy importante, ¿cierto? Si es una precisión que se altera de una manera muy grande, pues obviamente el error diagnóstico va a ser muy grande. Miremos esto. Este es un ejemplo, un ejemplo de internet común y corriente. Fíjense que en 2001 le toman a esta paciente una densidad mineral ósea de cadera del cuello femoral que da 1009 gramos por centímetro cuadrado, 1 gramo por centímetro cuadrado. Cuando la evalúan 2 años después, 2 años y medio, se encuentra que la masa ósea aumentó, pero fíjense que el posicionamiento de la foto de la mitad no es igual al de la otra, y cuando se hace el reposicionamiento se observa que la paciente no ganó masa ósea, antes por el contrario perdió masa ósea. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso porque el posicionamiento del paciente se afecta por muchas cosas. Por ejemplo, una ancianita con una cifosis vertebral, ¿cómo podemos estar seguros de que está en la misma posición del año anterior y que el equipo logró medir los puntos de interés o las zonas de interés de manera adecuada? Eso es muy, muy importante en el seguimiento. Por ejemplo, aquí está una señora de 84.7 años. Fíjese que aparece con algunas zonas como de artrosis y tiene una escoliosis muy importante. Y de hecho, ya cuando vamos a medir el test score, se fijan ustedes que no nos aparece con osteoporosis. Esta señora con toda seguridad la tiene porque la imagen lo sugiere. Entonces, hay algunos factores que nos alteraron de manera espuria la densidad de esa señora. Muy bien. La densitometría nos sugiere en algunas situaciones especiales hacer evaluaciones adicionales de fracturas vertebrales, con radiografía de columna o con una morfometría vertebral hecha por el mismo equipo de EXA. ¿Cuándo se debe hacer? Si ustedes ven que hay osteopenia y es una mujer mayor de 70 o un hombre mayor de 80 que ha perdido estatura, que tiene una fractura vertebral previa que nos está informando o que toma glucocorticoides, se sugiere utilizar una técnica de radiografía o de morfometría vertebral. Y se sugiere utilizar la técnica de Gennard, que es una técnica realmente viejita, pero que ayuda muchísimo en la evaluación de las fracturas vertebrales. Entonces son fracturas en cuña, fracturas bicóncavas o fracturas por aplastamiento. En las que son en cuña, la parte anterior está deprimida, en las que son por aplastamiento es la parte posterior la que está deprimida y pueden ser leves, moderadas o graves. Esto se puede hacer por morfometría o por radiografía simple lateral de columna, midiendo desde T4 hasta L4. Y en caso de que nosotros encontremos estas circunstancias, ya se sugiere utilizar otra modalidad de imagen, ojalá una resonancia magnética, es decir, cuando veamos que hay dos deformidades o una grave, cuando hay lesiones vertebrales que no son sugestivas de osteoporosis o de otra causa benigna, paciente con antecedente de malignidad, obviamente, fracturas dudosas, cuando la densitometría no logra identificar algunas vértebras, unas escoliosis, lesiones líticas, afección de los pedículos, que sugieren cosas diferentes a osteoporosis, es preferible llevar a esos pacientes a una resonancia magnética para estar tranquilos. La densitometría nos ofrece una cosa nueva y es lo que se llama la TBS, el Total Bone Score, que es la medición de la conectividad de las trabéculas en las vértebras. Entonces, la TBS es un índice textural en escala de grises que hace la densitometría. Una proyección computarizada en un plano de 2 dimensiones que da un índice indirecto de la microarquitectura. Si la paciente o el paciente tiene una estructura trabecular densa, se proyecta una imagen que tiene muchos píxeles y poca variación. Si por el contrario es una estructura trabecular porosa, es lo contrario, pocos píxeles y una amplia variación. Y el equipo, mediante el software, da un resultado cuantitativo que nos permite detectar el deterioro de la microarquitectura, nos habla del riesgo de fractura en pacientes con osteopenia especialmente y no necesita radiación adicional. Tiene algunas limitaciones.
Por ejemplo, se requiere un índice de masa corporal, un índice de masa corporal por encima de 35 kilos por metro cuadrado, solamente tiene rango de diferencia para mujeres y no se puede comparar entre diferentes equipos. Muy bien. ¿Por qué es importante el puntaje trabecular óseo? Porque se asocia con el riesgo de fractura osteoporosis mayores, vertebrales y de cadera, tanto en hombres como en mujeres. Eso es muy, muy importante. Ahora, eso no se usa como un método único para decidir un tratamiento, ni tampoco es útil para monitorizar el tratamiento en pacientes con bifosfonatos. Uno no mira que mejoró la TBS o que empeoró la TBS. Bueno, la TBS se puede utilizar, y ahí parece ser su mayor utilidad, ajustando el FRAX, que es un instrumento para riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores. Ahora, por último, vamos a mirar qué es el FRAX. El FRAX, la densitometría ósea nos da un valor que es la densidad mineral ósea en el cuello femoral que se aplica al FRAX. ¿Qué es el FRAX? Es un instrumento construido por la Universidad de Sheffield y la Organización Mundial de la Salud. Es una regla de predicción, algo similar al Framingham, ¿cierto? Nos dice cuál es el riesgo de fractura del paciente a 10 años y se aplica a personas con osteopenia. En Colombia fue validado por el doctor Juan José Hayer en Barranquilla y también se puede utilizar el FRAX Colombia. El instrumento FRAX es bastante debatible porque hay algunos aspectos que no considera. Entonces, los factores, digamos, predictores de fractura serían la edad, el sexo, el peso, la estatura, si el paciente fumó o no, si tiene artritis reumatoide o no, si toma glucocorticoides, si hay historia familiar de fracturas y la densidad mineral ósea en el cuello femoral. Ahora, no nos dice si es diferente el que se fuma un cigarrillo, el que se fuma 20, el que toma 5 miligramos de prednisona o el que toma 50, etcétera. Entonces, por eso digo que hay alguna dificultad en cuanto al FRAX. Sin embargo, es lo que tenemos, es el instrumento que tenemos y lo podemos calcular ajustado por la TBS o también ajustado, si no tenemos densitometría, pues podemos calcularlo sin la densidad mineral ósea, aunque perdemos un poco de precisión en cuanto a la predicción de fracturas. Por último, el último concepto que les quiero decir, ¿cuándo se trata la osteoporosis con relación a estos hallazgos de densitometría? Un paciente que tenga densidad mineral ósea en el cuello femoral, cadera total o columna lumbar menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar con relación al promedio adulto joven, ese paciente debe recibir tratamiento. Si se trata de una osteopenia, se sugiere que se haga con base en el FRAX. Pacientes que tengan riesgo de fractura mayor por encima o igual al 20% y riesgo de fractura de cadera igual o mayor al 3% a 10 años. Si tenemos un paciente que no nos cumple estos criterios, pero que tiene una fractura clásica osteoporótica, también debe recibir tratamiento como tal. Eso es básicamente lo que yo tenía para contarles sobre densitometría y quiero terminar dándole de nuevo las gracias al doctor Puche y por favor pidiéndole que me invite el año entrante porque este año nos quedamos sin visitar a la linda Montería. Muchas gracias.